Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar de radiopacidades pulmonares. En cuanto al tema de radiopacidades en placa de tórax, me gustó mucho este tipo de acercamiento en el cual podemos hacer la evaluación de la placa por medio de los patrones radiológicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los dos primeros patrones, que es el patrón de consolidación y el patrón intersticial, el cual los vamos a ir evaluando uno a uno. Entonces, respecto al patrón de consolidación, es un patrón que se produce debido a que se reemplaza el contenido aéreo de los alvéolos por algún tipo de contenido, ya sea pus, sangre, células u otras sustancias que se va diseminando por medio de los, entre los alvéolos por contigüidad debido pues a algunos puentes alveolares que vamos a ver más adelante. El patrón de consolidación más típico que siempre pues vamos a tener como en cuenta es la neumonía y generalmente se ve como una opacidad que tiene bordes pobremente definidos donde hay velamiento de la trama vascular y que se va a producir broncograma aéreo debido a que se pintan esos bronquios que todavía no están ocupados en un parénquima de alvéolos que están pues con su contenido y pues van a producir este signo del broncograma aéreo. Algo importante a tener en cuenta y a diferenciar con las otras opacificaciones es que no vamos a tener pérdida de volumen y que generalmente pues estas opacidades de tipo consolidación se detienen en las fisuras. Entonces, en cuanto a las posibilidades diagnósticas, pues vemos que es amplia las posibilidades de esto y se pueden definir dependiendo del contenido de los alvéolos, dependiendo del patrón que presenten y si es una patología aguda o crónica. Entonces, podemos ver que en cuanto al contenido, pues ya lo habíamos hablado, agua, pus, sangre o células, aguda o crónica, pues dependiendo pues de la presentación y los patrones que ya los vamos a evaluar uno por uno, difuso, lobar, mal definido o multifocal y pues en alas de murciélago o alas de mariposa. Entonces, algo importante que vamos a ver aquí de una vez es, y que me pareció pues importante tomar, era el signo de la silueta, que es la pérdida de la silueta normal de una estructura que vemos en la radiografía de tórax debido a la interfaz del tejido con otra opacidad que se encuentra pues adyacente a esta. Entonces, en este caso, podemos observar, por ejemplo, que cuando hay una lesión radiopaca que está, por ejemplo, retrocardíaca en la parte del lóbulo inferior, en el segmento posterior, no vamos a encontrar el signo de la silueta. En cambio, si lo encontramos en el segmento anterior, sí lo vamos a encontrar. Entonces, en esta imagen podemos ver que aquí vemos el contorno cardíaco perfectamente delimitado, donde hay una opacidad que no produce el signo de la silueta, y cuando vamos a ver a la radiografía en su proyección lateral, vemos que se encuentra opacificado los segmentos posteriores. En este caso, vamos a ver que cuando está pues, presentándose este signo de la silueta, vemos que aquí no hay una adecuada diferenciación de este reborde cardíaco y vemos que aquí tenemos una ocupación en el lóbulo medio, donde pues estamos, la parte basal del lóbulo superior, donde pues tenemos esta opacidad que se está produciendo pues el signo de la silueta. Entonces esto también nos puede ayudar a hacer la ubicación de la lesión pues en el respectivo segmento. Entonces, aquí lo tenemos. Listo. Y vamos a hablar también de otra de los signos importantes que vamos a tener en cuenta en cuanto a la parte de opacificaciones, que es el broncograma aéreo. Entonces, ya les había mencionado, los bronquios tienen un contenido aéreo y los alvéolos están opacificados a su alrededor, produciendo este signo del broncograma aéreo. Esto lo podemos tener en varias etiologías, como por ejemplo el edema, el infarto o la hemorragia pulmonar, la neumonía, como ya le había dicho, las neoplasias o la enfermedad pues, intersticial severa. En este caso, vemos un paciente que tuvo un trauma severo con hemorragia y contusiones pulmonares y que se le está produciendo debido pues, al ocupamiento de los alvéolos por material sanguíneo, este signo del broncograma aéreo. Entonces también es importante tenerlo en cuenta, que nos dice que es una ocupación de los alvéolos, pero no así de los bronquios. Listo, entonces para hablar de las consolidaciones y estos patrones de consolidación, entonces vamos a empezar con el patrón más común, que es el patrón lobar. El patrón lobar lo que nos indica es que hay compromiso de un lóbulo o de un segmento pulmonar y que se produce generalmente por la
lesión que se extiende desde la periferia hasta el centro por medio de los poros de Kohn. Los poros de Kohn son las comunicaciones interalveolares por medio de las cuales se van distribuyendo pues por todos estos alvéolos y van siguiendo pues esta distribución que debido pues a su forma pues no hace que no transgreda las cisuras, sino que simplemente se produzca en ese preciso lóbulo y lo delimite. Esto también hace pues que se produzca el signo del broncograma aéreo. Entonces, en esta placa lo que podemos ver es esta opacidad retrocardíaca con esta signo del broncograma aéreo, donde pintamos pues estos bronquios que se refiere pues a una opacidad lobar. Entonces, en esta otra placa podemos observar entonces esta opacidad parailiar derecha, donde vemos pues también algo del signo del broncograma aéreo y que pues es una opacidad que es mal definida, pero pues se delimita pues como a este segmento que se refiere pues a una neumonía lobar del segmento inferior del lóbulo superior derecho. Entonces, con esto pues podemos identificar pues que es específicamente pues este tipo de consolidación. Es importante tener en cuenta que solamente con radiografía es difícil saber cuál es el origen de la consolidación, pero pues hay unas pistas que nos pueden ayudar como a tener una posibilidad y sobre todo pues hay que hacer una posibilidad diagnóstica y hay que hacer correlación importante, de manera importante con la clínica, pues para poder orientar cuál es el posible diagnóstico. Entonces en este caso, en esta primera placa superior izquierda vemos la que ya habíamos visto previamente, que era esta neumonía lobar. En esta segunda placa vemos un paciente que tuvo un antecedente de politrauma, donde vemos estas opacidades mal definidas del lóbulo superior derecho que se corresponden a contusiones pulmonares, donde vemos que pues hay estas opacidades que se distribuyen pues de manera generalizada y pues que son multifocales pues en esta zona del lóbulo superior. Adicionalmente, entonces en esta tercera vemos, por ejemplo, múltiples focos, múltiples opacidades en múltiples focos, es decir, pues de un origen multifocal, donde se refiere a un patrón de neumonía de organización. Y en la cuarta, de acá abajo a la izquierda, vemos que hay una opacidad que se ve muy periférica, que tiene como un borde, perdón, que su borde está originado como en la parte más periférica de la base y que se corresponde a una zona de infarto pulmonar. También podemos encontrar esta otra opacidad que pues tiene una distribución más periliar, donde pues hay una distribución que viene como del centro hacia la periferia, que si pues viéramos en la imagen en espejo, en el otro lado, pues pudiese también presentar esta misma opacidad que se debe a edema pulmonar. Y en la número 6 vemos uno de los MIMIC más importantes, en este caso de las opacidades pues, de tipo consolidación, que vemos es este patrón confluente de múltiples opacidades entre reticulares que están pues como coalesciendo de esta forma que viene también no solamente parailiar sino periférica, que es en este caso la sarcoidosis, que produce pues este patrón que se hace muy similar pues a los otros patrones de consolidación. Entonces, vemos que no solamente entonces tenemos el patrón de consolidación lobar, sino también tenemos patrón de consolidación difuso, donde tenemos que las etiologías más importantes son el edema pulmonar, la bronconeumonía, la hemorragia pulmonar, el linfoma y la neumonía de organización. Entonces, en cuanto a las etiologías pues, del edema, pues sobre todo la más importante es la falla cardíaca por sobrecarga volumétrica, la falla renal o pues la hipoalbuminemia. Hay que tener en cuenta que el corazón siempre nos puede dar una pista de que puede ser el origen cardíaco debido a que pues cuando encontramos un corazón que también está comprometido con cardiomegalia, con prominencia de los cilios, podemos estar ante un corazón que está en falla y que pues puede ser el origen del edema como tal. Y vemos pues ese aumento pues de la opacidad periliar pues de forma bilateral, que en este caso pues nos está dando este patrón en mariposa. Adicionalmente, pues en cuanto a la bronconeumonía, las etiologías más comunes son pues el estafilococo, los bacilos gram negativos y la neumonía viral.
En cuanto a lo hemorrágico, pues hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial las vasculitis, como por ejemplo la púrpura de Henoch-Schönlein y la granulomatosis de Wegener. En cuanto a el tamaño, bueno, en cuanto a las otras etiologías, pues ya pues sabemos que es el linfoma y pues la neumonía de organización. Y pues lo que ya les mencionaba, la mariposa o alas de murciélago, que también lo mencionan en la literatura. Otra de las opacidades que tenemos que tener en cuenta, que vamos a ver más adelante en otra presentación, pues la presentación de masas, pero podemos tener estas opacidades difusas. En este caso, pues tenemos un pulmón blanco izquierdo asociado al lado contralateral con estas opacidades que son tanto periliares como periféricas. Que pues no guardan como un patrón específico, sino que comprometen ampliamente ambos pulmones. Este caso es de un paciente que presentaba un adenosea en fase pues severamente avanzada y que compromete pues todos los lóbulos pulmonares, produciendo pues borramiento completo de todo el hemitórax izquierdo. Y en el caso de la imagen de la derecha vemos también pues nuevamente la diferencia con un edema pulmonar, en este caso también pues un paciente con falla cardíaca con este signo pues de edema en alas de mariposa. Y adicionalmente, pues hay que tener en cuenta que esto puede confundirse con, por ejemplo, la púrpura de Henoch Schönlein, donde en este caso, pues, así como se ve pues, ese edema en alas de mariposa, también lo podemos tener de esa forma y podemos tener opacidades multifocales. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Las opacidades multifocales suelen deberse generalmente a la bronconeumonía, como pues menciona sobre todo en la literatura. En este caso, en el lado derecho vemos múltiples opacidades parcheadas pues en tanto los lóbulos superiores como inferiores y de forma bilateral que pues se debe en esta placa a la neumonía por legionela. A diferencia de la neumonía, estas opacidades se deben a una inflamación del árbol bronquial que posteriormente se va diseminando hacia los alvéolos y pues los va inflamando y por eso pues se ve como esas opacidades que ya no siguen ese patrón lobar como lo veíamos en la otra, sino que siguen ese patrón que es de distribución ya hacia los bronquios. Entonces, debido a esto, pues se produce este patrón multifocal. Y en este caso, pues también podemos ver el patrón multifocal en un paciente que tiene pues unas lesiones por trauma. Entonces vemos que en todas las etiologías que vimos previamente podemos tener múltiples patrones, es decir, por ejemplo, en un caso infeccioso podemos llevar a una neumonía con un patrón lobar o podemos tener un patrón de bronconeumonía o podemos tener un patrón pues como tal multifocal. Entonces, digamos que como vemos, la clínica y las antecedentes pues del paciente realmente son lo que nos va a orientar en el diagnóstico, pero pues nosotros tenemos que dar la descripción lo más clara posible para poder hacer la orientación en este caso. Eso fue en cuanto a las consolidaciones, el patrón consolidativo y posteriormente ya pasamos al patrón reticular. El patrón reticular ya no estamos teniendo entonces comprometido los bronquios y los alvéolos, sino que ya vamos a tener comprometido el estroma pulmonar, que se refiere al intersticio donde tenemos los vasos sanguíneos y los septos pues, interlobales, interlobulillares y pues todo lo que es el sistema de sostenimiento. Entonces en el patrón reticular vamos a tener múltiples etiologías como lo son nuevamente el edema, la neumonía intersticial, la linfangitis carcinomatosa, la neumonía de organización y los medicamentos. Y tenemos otro patrón que también incluyen en el patrón reticular, que es el patrón pinonodular o reticulonodular, que lo podemos encontrar en sarcoidosis, las metástasis pulmonares y la tuberculosis. Entonces, este patrón reticular generalmente pues se debe a este edema intersticial y pues puede haber estos patrones que ya los había mencionado. Entonces, en cuanto al intersticio, entonces hay que tener en cuenta que por radiografía a veces puede ser muy difícil diferenciar específicamente pues cuál es la zona puntualmente pues afectada. Para eso generalmente pues tenemos sobre todo la tomografía que nos ayuda a diferenciar específicamente cuáles son las estructuras del lobulillo pulmonar secundario, donde se encuentran estos septos interlobulillares y donde encontramos pues todas las estructuras que son las que están siendo pues preferentemente comprometidas.
Sin embargo, pues de todas maneras, con la placa vamos a empezar a ver pues algunos signos que nos pueden ayudar a decir que ese intersticio está predominantemente comprometido. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras? Entonces, lo que son las arterias pulmonares, las venas y los vasos linfáticos, la pleura y los septos pues, interlobulares. Entonces, uno de los signos importantes que hay que tener en cuenta en este es las líneas de Kerley, que estas líneas se deben al engrosamiento de estos diferentes segmentos que ya les había mencionado y generalmente entonces se dividen en tres tipos. El primer tipo es las líneas A de Kerley, son de aproximadamente de 2 a 6 centímetros de largo, que tienen menos de 1 milímetro de grosor y que son las líneas que se dirigen al ilio, que están señaladas pues con la flecha naranja, que pues vamos a verlas aquí, periliares. Las líneas B de Kerley son las líneas periféricas que generalmente miden de 1 a 2 centímetros y que están perpendiculares a la pleura, que son las líneas que podemos ver en este caso que se deben al engrosamiento de los septos interlobares, y las líneas C de Kerley son las líneas intermedias, que son las líneas que no tocan ni la pleura ni van al ilio. Entonces las líneas A, líneas B y las líneas C. También se habla en la literatura de que hay hay otro tipo de líneas que son las líneas D, que son las líneas que podemos ver en la placa lateral, que generalmente se deben a las mismas líneas B, pero pues en la vista lateral. Entonces, en esta ocasión podemos observar dos placas con un infiltrado, perdón, con una opacidad intersticial de tipo reticular. Se le llama reticular porque tiene una forma como de red y forma entonces estos dos tipos de patrones. Entonces, en el lado izquierdo vemos que hay no solamente las reticulaciones, sino que también como unas lucencias en su interior, como de tipo, entre comillas, quístico, que podemos diferenciar con una posible, pues en este caso, histiocytosis de células de Langerhans en un paciente pues, que tiene este patrón así quístico con estas lucencias y con el patrón reticular. Y en este caso vemos un paciente que tiene un edema cardiogénico por falla cardíaca, donde vemos esas líneas B de Kerley que les hablaba previamente, que son ese engrosamiento de esos septos interlobares, y adicionalmente pues el compromiso de esas reticulaciones, en este caso de predominio bivasal, y pues con la prominencia de esos vasos cardíacos. En este otro vemos también nuevamente entonces este patrón reticular de origen pues no solamente central sino también periférico, y que pues se distribuye ampliamente a través de ambos campos pulmonares, y este caso es un paciente que también pues se cuenta con una sarcoidosis que pues según la literatura en este caso, en este paciente presentaba ya fase pues, de fibrosis pulmonar en la tomografía. Más casos, entonces en el caso de la izquierda vemos nuevamente este patrón por sarcoidosis que pues nos puede llegar a confundir en caso de tal de que no tengamos pues un antecedente clínico donde vemos estas reticulaciones, patrón reticular, que no solamente es periliar sino también pues periférico, y que adicionalmente se asocia a engrosamiento mediastinal, que también nos puede ayudar a diferenciar que pues estamos ante una etiología que también nos está comprometiendo los nódulos linfáticos, como pues en este caso es la sarcoidosis. Al lado derecho vemos un paciente donde pues hay múltiples infiltrados de este tipo reticular, donde vemos que se ven pues todas esas líneas y esa red difusa que corresponde a una neumonía viral. Entonces, en este caso, pues vemos que el patrón se distribuye ampliamente hacia ambos campos pulmonares, y pues lo agudo del cuadro pues nos ayuda a pensar que estamos ante una neumonía intersticial de tipo viral. Otra de las etiologías que tenemos que tener en cuenta es la neumonía intersticial usual o NIU, que pues la podemos encontrar sobre todo de manera más fácil pues en la tomografía, donde están todos los hallazgos pues más floridos, pero en la placa también podemos encontrar algunos hallazgos, como por ejemplo ese patrón reticular bivasal asociado a disminución del volumen pulmonar. En este caso vemos esas hemidiafragmas que están casi que a la misma altura, y cuando lo vamos a ver a la tomografía, esta placa, vemos este patrón en panal de abejas, que pues nos indica que en la histología pues es una
unos campos de fibrosis, que es lo que se llamaba antes la fibrosis pulmonar pues, idiopática, y ahorita pues ya cambió, y ahorita estamos hablando de patrón de neumonía intersticial usual. Entonces lo podemos ver, las pistas en este caso es ese patrón bivasal con la disminución del volumen. Y finalmente, pues quería traerles este patrón, que es el patrón que se denomina como miliar o fino nodular, donde vemos esa cantidad de micronódulos que son de más o menos de 1 a 4 milímetros, que se distribuyen aleatoriamente y de manera dispersa por todos los campos pulmonares, que se pueden deber no solamente a, como lo había dicho inicialmente, a sarcoidosis, sino también tuberculosis y metástasis. En este caso, pues, este paciente este primer caso correspondía a una sarcoidosis, entonces vemos que no solamente se produce ese patrón reticulado únicamente, sino también podemos encontrar ese patrón finonodular. Y en este otro paciente, donde vemos también nuevamente este patrón con esos micronódulos y adicionalmente pues con ese opacidades reticulares, estamos ante un paciente que tiene una tuberculosis miliar. Entonces, tener en cuenta todos estos patrones para poder orientar cuál sea la posibilidad diagnóstica y pues realizar el adecuado orientación pues, del paciente.